Mi nombre es Ana, y hasta hace 6 meses, era la esposa de Marco Velázquez, heredero de la cadena de hoteles más exclusiva del país. Ahora soy su viuda, y la persona más odiada por la familia Velázquez. Tú lo mataste. Las palabras de mi suegra, Isabella Velázquez, resonaron por el pasillo del hospital la noche que Marco falleció. Mi hijo estaba perfectamente sano hasta que te casaste con él. Yo estaba demasiado destrozada para responder. Marco, mi amor desde la universidad, había muerto de un aneurisma cerebral repentino. Teníamos apenas 2 años de casados. Seguro lo envenenaste, continuó Isabella, mientras las enfermeras intentaban calmarla. Una don nadie como tú, solo podía estar tras su dinero. Señora, por favor, intervino el doctor Ramírez. Su hijo murió por causas naturales. Los análisis son claros. Pero Isabella no escuchaba. Para ella, yo siempre había sido la intrusa, la becada de clase media que había seducido a su precioso hijo. Lo que ella no sabía era que Marco y yo nos habíamos conocido en la biblioteca de la universidad, ambos estudiando para nuestros exámenes finales. Él estudiaba administración hotelera, yo, contabilidad. No tenía idea de quién era él cuando comenzamos a hablar sobre libros y café. ¿Sabes por qué me enamoré de ti?, me había dicho Marco en nuestra primera cita. Porque fuiste la primera persona que me preguntó qué libro estaba leyendo, en lugar de qué auto conducía. Durante 3 años, mantuvimos nuestra relación en secreto. Marco sabía que su familia, especialmente su madre, nunca aprobaría que saliera con alguien por debajo de su clase social. Cuando finalmente les contó sobre nosotros, el infierno se desató. Es una cazafortunas, había gritado Isabella. Seguro quedó embarazada para atraparte. Madre, Marco había respondido con una calma que me sorprendió. Ana tiene una maestría en finanzas y trabaja para una de las firmas consultoras más prestigiosas del país. No necesita mi dinero. Pero nada de lo que dijera Marco importaba. Para los Velázquez, especialmente para Isabella y Ricardo, mi cuñado, yo siempre sería la intrusa que había manchado su apellido. Solo el padre de Marco, Eduardo, había sido amable conmigo. No les hagas caso, me había dicho en la boda. Veo cómo miras a mi hijo, y no es a su cuenta bancaria. Ahora, parada en el hospital mientras los médicos certificaban la muerte de Marco, me sentía más sola que nunca. Tienes 24 horas para sacar tus cosas de la casa, declaró Isabella. No te quiero ver en el funeral. No puedes hacer eso, protesté débilmente. Era mi esposo. Era mi hijo, rugió. Y tú no eres más que una aventurera que se aprovechó de él. Ricardo, mi cuñado, sonrió con malicia. Mejor vete por las buenas, cuñadita. No querrás que esto se ponga feo. Eduardo había fallecido el año anterior, y con él se había ido mi único aliado en la familia. Esa noche, regresé a la casa que Marco y yo compartíamos. Mientras empacaba algunas fotos y recuerdos, encontré una carta en el cajón de su escritorio. Mi amada Ana, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Las lágrimas nublaron mi visión. La carta estaba fechada apenas una semana antes. Antes de que pudiera seguir leyendo, la puerta del estudio se abrió de golpe. Isabella y Ricardo entraron, seguidos por 2 guardias de seguridad. Déjalo todo, ordenó Isabella. Todo lo que hay aquí pertenece a la familia Velázquez. Son mis fotos personales, protesté. Fuera, gritó Ricardo. O haré que te saquen a la fuerza. Metí rápidamente la carta de Marco en mi bolso y salí, escoltada por los guardias como si fuera una criminal. Me instalé en un pequeño apartamento que una amiga me ayudó a conseguir. Mi trabajo en la firma consultora me permitía mantenerme, pero el dolor de perder a Marco, sumado al trato de su familia, me estaba destrozando. 3 días después del funeral, al que efectivamente no me permitieron asistir, recibí una llamada. ¿Señora Velázquez? Una voz formal preguntó. Sánchez, corregí automáticamente, usando mi apellido de soltera. Ana Sánchez. Soy el abogado Martínez, el abogado personal de su difunto esposo. Necesito que venga a mi oficina mañana a las 10 de la mañana. Es sobre el testamento. No creo que sea necesario, respondí con amargura. La familia Velázquez dejó muy claro que no tengo derecho a nada. Señora, el abogado hizo una pausa significativa.
Créame cuando le digo que es absolutamente necesario que esté presente. Y por favor, no le mencione esto a nadie de la familia Velázquez. Algo en su tono me hizo aceptar. No sabía entonces que esa reunión cambiaría mi vida para siempre, y desataría una tormenta en el imperio Velázquez que nadie vio venir. La oficina del abogado Martínez estaba en un edificio antiguo del centro. Llegué temprano, nerviosa, con la carta sin leer de Marco aún en mi bolso. Pase, señora, me recibió el abogado, un hombre de unos 60 años con ojos amables. Llegarán más personas pronto. ¿Más personas? Como respondiendo a mi pregunta, la puerta se abrió. Isabella y Ricardo entraron, deteniéndose en seco al verme. ¿Qué hace ella aquí?, exigió Isabella. La señora Velázquez es la viuda de Marco, respondió el abogado con calma. Tiene todo el derecho de estar presente. Sánchez, corrigió Isabella con desprecio. Que use su apellido de pobretona. El abogado Martínez ignoró el comentario y sacó un sobre grueso de su maletín. Antes de leer el testamento oficial, comenzó, hay un video que Marco dejó específicamente para ser reproducido en esta ocasión. La pantalla en la pared se iluminó, y ahí estaba Marco, sentado en su oficina, luciendo cansado pero determinado. Si están viendo esto, comenzó, significa que los resultados de mis últimos exámenes médicos estaban en lo correcto. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Él sabía? Hace 6 meses, durante un chequeo rutinario, descubrieron un aneurisma cerebral. Los médicos dijeron que era inoperable, y que podría romperse en cualquier momento. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Por qué no me lo había dicho? No le conté a nadie porque no quería que los últimos meses de mi vida estuvieran llenos de lástima y dolor. Quería vivir normalmente, especialmente con mi amada Ana. Isabella soltó un bufido despectivo, pero noté que sus manos temblaban. Madre, continuó Marco en el video, sé que culparás a Ana de mi muerte. Siempre buscas a alguien a quien culpar cuando las cosas no van como quieres. Pero esta vez, necesito que escuches. Se inclinó hacia la cámara, su voz más firme. Durante el último año, he estado investigando las finanzas de Hoteles Velázquez. Lo que descubrí me dejó horrorizado. Ricardo se enderezó bruscamente en su silla. Madre, tú y Ricardo han estado desviando fondos de la empresa durante años. Millones en cuentas offshore, propiedades fantasma, contratos falsos. Esto es ridículo, interrumpió Isabella. Abogado, detenga esta farsa. El video es parte del testamento legal, respondió Martínez firmemente. Debe reproducirse completo. Toda la evidencia está en una unidad encriptada en mi caja de seguridad, continuó Marco. Ana, mi amor, la clave es la fecha en que nos conocimos en la biblioteca. Mis manos fueron instintivamente al collar que Marco me había regalado en nuestro primer aniversario, donde guardaba esa fecha grabada. He transferido legalmente el 75% de las acciones de Hoteles Velázquez a nombre de Ana. El 25% restante será donado a una fundación para becas estudiantiles. No, rugió Isabella, levantándose. Esto es imposible. Es muy posible, intervino el abogado Martínez, sacando más documentos. Todo fue hecho legalmente, con testigos y notario. Como contador graduada con maestría en finanzas, continuó Marco en el video, sonriendo levemente, Ana está perfectamente calificada para dirigir la empresa. Y más importante, tiene la integridad que esta empresa necesita desesperadamente. Ricardo se lanzó hacia el escritorio del abogado, intentando agarrar los documentos, pero 2 oficiales de policía que no había notado antes lo detuvieron. Ah, sí, sonrió Marco en el video. Si están viendo esto, la investigación criminal ya debe estar en marcha. Las puertas se abrieron y más oficiales entraron, junto con lo que parecían ser agentes federales. Isabella y Ricardo Velázquez, anunció uno de los agentes. Están bajo arresto por fraude corporativo, evasión de impuestos y lavado de dinero. Mientras esposaban a mi cuñado y mi suegra, esta última se volvió hacia mí con ojos llenos de odio. Tú lo planeaste todo. Saqué la carta de Marco de mi bolso, abriéndola finalmente. Mi amada Ana, leí en voz alta. Perdóname por no contarte sobre mi condición. Quería protegerte del dolor lo más posible. Pero más importante, necesitaba asegurarme de que la verdad sobre la empresa saliera a la luz sin que pudiera ser implicada.
Tu inocencia en todo esto es tu mejor protección contra mi familia. Las palabras se volvieron borrosas por mis lágrimas. Señora Velázquez, el abogado Martínez me tendió otro sobre. Hay más que necesita ver. Los gritos de Isabella y Ricardo resonaban por el pasillo mientras eran llevados por la policía, pero yo solo podía pensar en Marco, en su amor, en su sacrificio, y en el imperio que ahora había dejado en mis manos. Lo que no sabía era que la verdadera batalla apenas comenzaba. El sobre que el abogado Martínez me entregó contenía una memoria USB y otra carta. Esta es la última parte del plan de Marco, explicó. Quería que la vieras después de que todo saliera a la luz. Con manos temblorosas, conecté la USB a la computadora del abogado. En la pantalla apareció Marco, esta vez en nuestra casa, sentado en su lugar favorito del jardín. Ana, mi amor, comenzó, su sonrisa más suave que en el video anterior. Si estás viendo esto, significa que la verdad sobre mi familia ya salió a la luz. Sé que debes estar enojada conmigo por no contarte sobre mi condición, por no compartir esta carga contigo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras asentía a la pantalla. Pero necesito que entiendas algo. Estos últimos meses, sabiendo que mi tiempo era limitado, fueron los más felices de mi vida. Porque los viví plenamente, contigo, sin la sombra de la lástima o el miedo. Hizo una pausa, mirando al jardín que habíamos plantado juntos. Lo que quizás no sabes es que empecé a sospechar de las actividades de mi madre y Ricardo hace años. Como heredero principal, tenía acceso a información que ellos no sabían que revisaba. Pero no tenía pruebas concretas hasta que tú entraste en mi vida. Me enderecé, sorprendida. Tu experticia en finanzas, las conversaciones que teníamos sobre estructuras corporativas y auditorías, me ayudaron a ver patrones que antes no había notado. Sin saberlo, me diste las herramientas para entender lo que estaba pasando. El abogado Martínez me entregó un pañuelo. Cuando recibí el diagnóstico, continuó Marco, supe que tenía que actuar rápido. No podía dejar el imperio Velázquez en manos de personas que solo lo veían como una fuente de riqueza personal. Necesitaba dejarlo en manos de alguien con integridad, inteligencia y compasión. Se inclinó hacia la cámara, sus ojos brillantes. Ana, sé que esto es una carga enorme. Pero también sé que eres más fuerte de lo que crees. En esta USB encontrarás un plan detallado que he desarrollado para la empresa. No es un mandato, es solo una guía. Confío en tu juicio para hacer lo que creas correcto. El video terminó, pero la carta continuaba. Pede en la caja fuerte de nuestra habitación, la combinación es la fecha de nuestra boda, encontrarás documentos sobre una fundación que inicié en secreto. Está dedicada a proporcionar educación universitaria a estudiantes de bajos recursos, especialmente en las áreas de hotelería y turismo. Pensé que te gustaría supervisarla personalmente. 3 meses después, la sala de juntas de Hoteles Velázquez estaba llena. Era mi primera reunión como CEO, y había muchos cambios que anunciar. Como pueden ver en sus carpetas, comencé, hemos reestructurado completamente la administración. La transparencia será nuestra prioridad. Los ejecutivos, muchos de los cuales habían sido cómplices silenciosos de Isabella y Ricardo, se removían incómodos en sus asientos. También hemos creado un nuevo programa de desarrollo profesional para nuestros empleados. Cualquier persona, desde el personal de limpieza hasta los gerentes, tendrá la oportunidad de crecer dentro de la empresa. Pero señora Velázquez, interrumpió uno de los antiguos aliados de Ricardo, eso costará millones. Sánchez Velázquez, corregí firmemente. Y sí, costará millones. Millones que antes se perdían en cuentas offshore y ahora se invertirán en nuestra gente. Las noticias sobre el arresto de Isabella y Ricardo habían causado un escándalo inicial, pero nuestra rápida respuesta y política de transparencia había salvado la reputación de la empresa. Por último, continué, me complace anunciar la inauguración de la Fundación Marco Velázquez para la Educación. En la pantalla apareció el logo de la fundación, un libro abierto con una llave dorada, similar a la que adornaba todos nuestros hoteles. Porque el verdadero lujo, cité las palabras que Marco había dejado en sus notas, no está en las sábanas de seda o los muebles caros, sino en abrir puertas para que otros puedan alcanzar sus sueños. Un año después, Hoteles Velázquez no solo se recuperó del escándalo, sino que creció más que nunca.
Nuestra política de promoción interna y desarrollo profesional nos convirtió en uno de los mejores lugares para trabajar en el país. Isabella y Ricardo fueron condenados a 15 años de prisión. A veces recibo cartas de Isabella, alternando entre súplicas y amenazas. No las contesto. La Fundación Marco Velázquez ya ha otorgado más de 100 becas. Cada vez que entrevisto a un candidato, me recuerda a mí misma en la universidad, soñando con un futuro mejor. En el lobby de cada Hotel Velázquez, junto al retrato tradicional de la familia fundadora, ahora hay una nueva foto, Marco y yo en la biblioteca universitaria donde nos conocimos, rodeados de libros y tazas de café. Y en mi oficina, sobre mi escritorio, hay una pequeña placa con las últimas palabras de la carta de Marco. El amor verdadero no solo se trata de compartir la felicidad, sino también de confiar en el otro para cargar con la verdad, por pesada que sea. Te amo, y siempre estaré contigo.